Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente aquí, delante de la palabra del Señor, en la presencia del Señor, dispuestos a aprender, a escuchar y a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuevamente una mirada a los salmos. Como cada miércoles nos acercamos a la Escritura y dejamos que sea el Señor el que nos hable. Abrimos el texto y dejamos que sea el Señor el que nos instruya, el que nos guíe, el que nos dé fortaleza, el que nos alimente, el que sacie nuestras y supla cada una de nuestras necesidades. Hoy estaremos en un salmo del último libro del Salterio, el Salmo 142, y nuevamente vemos realidades que se manifiestan no solamente en la vida del rey David, sino también en nuestra vida. Al parecer este salmo fue escrito en el primer periodo de el encumbramiento del rey David, cuando el rey David se estaba dando a conocer y ya había logrado algunas victorias importantes para el pueblo de Israel. Ahora mismo lo vemos perseguido y se encuentra en una cueva. Más adelante lo vemos también en su vida en otra cueva, la cueva de Engadi. Ahora se encuentra muy probablemente en la cueva de Adulán. Y allí está siendo perseguido, allí se encuentra en soledad y allí se encuentra muy agotado. Podemos identificarnos con nosotros, que a veces nos sentimos de la misma manera perseguidos, nos sentimos en soledad y también nos sentimos agotados. Quiera el Señor que este salmo, que su palabra, le dé fortaleza y aliento en su necesidad. Y le pedimos dirección al Señor antes de dar lectura al salmo. Acompáñeme en oración, por favor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En esta hora, Padre Santo, nos acercamos a ti, descansamos en ti. Ponemos, Señor, todas nuestras situaciones a un lado y queremos presentar todo lo que somos para que tú, Señor, tomes cada una de nuestras cargas y nuestras situaciones y nos continúes ayudando a seguir adelante. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, aquí nos encontramos en el Salmo 142 y tiene un encabezado que dice Masquil de David. Y ya sabemos que un salmo de masquil básicamente lo que significa es una instrucción, una enseñanza. Una enseñanza muy importante, hay que poner mucha atención. Y lo maravilloso de esto es que es una enseñanza que tuvo en la experiencia, en la vida, en su caminar el rey David. Por lo tanto, en nuestra vida, en nuestra experiencia, necesitamos de esta instrucción para poder continuar batallando, para continuar perseverando, para poder continuar en esta batalla. Ahí se nos dice que el rey David está en una cueva. Esta no era una cueva, digamos, pequeña o de poca profundidad. Era una de esas cuevas muy profundas y mientras más adentraba en esa cueva, pues más oscura y más sola. Él se encuentra solo en esta oportunidad. Él se encuentra cansado de tanta persecución y él se encuentra afligido de tanta lucha, tanta batalla. Pero él sabe a dónde ir. Y esto es lo más importante que nos enseña este salmo. Porque las luchas vendrán, las situaciones difíciles vendrán, pero lo que nos enseña este masquil, esta enseñanza, este salmo, que a la misma vez es un himno de victoria, es saber a quién acudir. ¿A quién acude usted cuando está afligido? ¿A quién acude usted cuando está en una situación complicada, en una cueva, encerrado en un problema, en una dificultad, en una angustia? Vamos a mirar primeramente en este salmo la situación tan compleja y tan difícil que sentía en el alma, en su ser, en su vida, el rey David. Solamente mencionar como introducción algunas palabras. Él primeramente menciona en el versículo 2 mi queja. Él no se queja de Dios, él se queja delante de Dios por la situación que está viviendo. Nosotros podemos venir delante del Señor y traer nuestro dolor, nuestra queja, nuestra angustia y clamar a Él
para que Él nos ayude. Él menciona al final del verso 2 mi angustia. Él menciona en el verso 3 mi senda. Él menciona al final del verso 3 el camino o mi camino, y al final del verso 4 mi vida. ¿Sí? Mi queja, mi angustia, mi senda, mi camino, mi vida. Y vemos que hay una centralidad al principio de este salmo en sí mismo. Él menciona mi voz, mi clamor, mi queja, mi angustia, mi espíritu, dentro de mí, mi senda, mi vida. Y es quizás el momento en el cual sufrimos más el peso de la angustia, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando tenemos la mirada en las circunstancias, en nuestra incapacidad, en nuestras limitaciones. Pero lo que nos enseña el rey David, más adelante, la palabra de Dios, es que tenemos que clamar y saber a quién clamar. Acompáñame en la lectura de este salmo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Con mi espíritu se angustiaba, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Qué precioso, qué hermoso. Vemos entonces que él usa su voz en primer lugar. Él dice, con mi voz. Y es muy importante, sabemos que podemos pedirle a otras personas que oren por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que oremos los unos por los otros y que llevemos nuestras peticiones a la comunidad de fe para apoyarnos, animarnos y recibir respuesta del Señor. Pero también debemos de usar nuestra voz. Es necesario primeramente ir nosotros con mi voz delante del Señor, mi oración. El Señor le escucha a usted. Y quizá en algún momento usted puede encontrarse en una cueva, perseguido, solo y ya sin fuerzas, donde no va a encontrar apoyo de nada ni de nadie, pero la presencia de Dios, que está en todo lugar, en toda situación, aún hasta en una cueva, es lo más precioso, porque podemos acudir a Él en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Quizá usted no tenga tiempo de enviar una petición a algún lugar o a algún familiar o a algún hermano de la fe, pero usted puede acudir delante de Dios en su presencia y elevar su voz. Con mi voz clamaré, y hay que saber bien a quién clamar. A veces tenemos situaciones difíciles y vamos y pedimos ayuda al vecino, al hermano, al amigo, al pastor, a quien sea, y en última instancia acudimos al Señor. Lo que nos enseña aquí es que en primer lugar tenemos que acudir al Señor. Verso 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová. ¿Y qué va a pedir? Misericordia. Porque si bien es cierto que las luchas son nuevas cada mañana, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y son suficientes para toda lucha, para toda batalla. Es la misericordia de Dios, el favor de Dios, el que puede sacarnos de un estado tan doloroso como en el que se encontraba el rey David en este momento. Él dice, pediré a Jehová misericordia. Él no pidió, sácame de esta cueva, mira la soledad, mira la persecución, o mira, no, lo primero que él apela es a la misericordia de Dios. Y si la misericordia de Dios nos alcanza, todo lo demás carece de significado y valor, porque la misericordia de Dios nos ayuda a vencer, porque en la misericordia de Dios hay victoria. Dice el verso 2, delante de él expondré
mi queja. No, nuevamente, no se queja de Dios, sino que trae su queja a Dios. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En los momentos más difíciles, más complicados, cuando estamos nuevamente siendo perseguidos, o estamos en una gran soledad, o estamos ya decaídos, debemos de recordar que Dios conoce, que Dios conoce nuestra situación. El rey David, antes de llegar a esa cueva, ya la presencia del Señor estaba allí. Quizá el mismo Señor lo llevó a esa cueva, porque el Señor permite nuestras luchas y permite nuestras batallas para que nuestra fe se fortalezca. Y hay momentos de estar en una cueva, hay momentos de salir de la cueva. Recordamos al profeta Elías, donde el Señor le dijo, ve y escóndete. Y luego de estar un tiempo allí en la cueva, el Señor le vuelve a hablar, le dice, ve y muéstrate. Así que cuando el Señor nos llame a escondernos, no salgamos. Y cuando el Señor nos llame a salir, no nos escondamos. Escuchemos la voz de Dios. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste. El Señor conoce, el Señor ve, el Señor sabe. El Señor entiende nuestras luchas, nuestras batallas, y Él ha prometido en su palabra que no nos ha venido ninguna prueba, tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, vencer y seguir adelante. El Señor conoce hasta dónde nosotros podemos llegar. Nosotros debemos de depender de Él, de clamar a Él, de buscar su rostro. Dice la palabra de Dios, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa que no hay quien me quiera conocer. Un estado completamente de soledad, de incapacidad en el que se encontraba el rey David. Dice, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. No hay quien cuide de mi vida. Él había perdido a sus soldados o lo que lo acompañaban y ahora se encuentra completamente solo. Y a veces el Señor nos lleva a un punto de soledad para que aprendamos a depender completa y absolutamente de Él, en su totalidad. Alguien dijo, creo que fue el doctor Tozer, si uno va a ser usado grandemente por el Señor le herirá a uno profundamente. Él es el que nos adiestra para la batalla y a veces nos lleva a la escuela del sufrimiento y del dolor y de la soledad para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Si usted está hoy en esa misma escuela, pues, y si es el Señor el que le ha llevado, dele gracias al Señor. El Señor está trabajando en usted. El Señor está fortaleciendo su carácter. El Señor le está fortaleciendo su fe. Y aquí sigue diciendo la palabra. Hay una reacción momentánea. Primero vemos la condición, su situación. Hay una pequeña reacción y ya deja de centrarse en Él y comienza a poner su mirada en el único que puede darle ayuda y socorro. Él dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres, número 1, mi esperanza y número 2, mi porción. Qué precioso. Ya Él ha entendido, ya Él ha reflexionado, ya Él está comenzando a reaccionar y al poner su mirada en el Señor, Él reconoce que Él es nuestra única esperanza, que Él es nuestra única porción. Antes, esta palabra porción también se puede traducir en el idioma original como refugio. Antes había dicho, no tengo refugio. Ahora reconoce que Dios es su único refugio. Y qué refugio tan precioso. Qué refugio tan maravilloso que es la misma presencia de Dios. Él es mi esperanza, ya no se centra en su situación, en su queja, en su angustia, sino que ahora es mi esperanza y mi porción. Que en su clamor, en su oración, el Señor le ayude y le guíe a entender que solamente Él puede suplir completamente nuestras necesidades. Algunas cosas en la vida pueden ayudarnos hasta cierto punto, pero lo que nos dará la victoria permanente y eterna es que el Señor sea nuestra esperanza y que el Señor sea mi porción. ¿Él es su esperanza?
¿Es el Señor su porción? Acérquese a Él, clame a Él. Reconozca como el rey David, reconozca su aflicción, reconozca su batalla. Él dice en el verso 6, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Él es sincero delante del Señor. Él no trataba de dárselas del más fuerte o del más habilidoso. Él sabía que el Señor es el más fuerte y que el Señor es poderoso en batalla. Así que hay que tener sinceridad y reconocer nuestras luchas, nuestras batallas y pedir auxilio y pedir socorro. Escucha mi clamor, porque estoy no afligido. Él dice muy afligido, en extremo afligido. Y después de esta pequeña reacción, vemos que hay un punto de convicción. Vea conmigo, ahora al final del verso 6 y el verso 7. Dice, líbrame de los que me persiguen. Líbrame de los que me persiguen. En esa condición en la cual se encontraba, era solamente la ayuda, y es solamente la ayuda del Señor la que puede librarnos de estas batallas que nos superan y que exceden nuestra capacidad. Él dice, y da un porqué, porque son más fuertes que yo. Qué humildad nuevamente. Primero reconoce su incapacidad en sí mismo y ahora reconoce que aún sus enemigos son más fuertes que él. Pero también reconoce que el que le libra, que es el Señor, es más poderoso que aquellos que le están persiguiendo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor pelea nuestras batallas. Porque más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, dice el Señor. Líbrame de los que me persiguen, porque sí, son más fuertes que yo, pero tú eres el más fuerte de todo el universo. Saca mi alma de la cárcel. Allí no solamente está físicamente en una cueva, físicamente encarcelado, sino que también reconoce que en su interior está también atrapado en este estado de angustia. Pero hay un propósito precioso por el cual él pide ser librado, no para destruir a los enemigos, no para retomar su lugar de honor, sino fíjense, ¿para qué? Para que alabe tu nombre. Lo que ardía en este salmista, en este siervo de Dios, y lo que debe de arder en nuestros corazones es, en primer lugar, alabar al Señor, adorar al Señor, agradecer al Señor. Que el Señor sea honrado, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que para Él sea esa su gran bendición. Cuando Él sea librado de todas estas situaciones, es para alabar el nombre de Dios. Y sabemos que el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y es el nombre que encierra toda la capacidad de la naturaleza divina, su amor, su gracia, su bondad, toda su misericordia, todos los recursos del cielo están en el nombre que es sobre todo nombre, en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué no acercarse a Cristo Jesús? Es el único que puede librarnos de nuestras batallas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Es solo en Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que acerquémonos a Jesús, aquel que pagó el precio por nuestros pecados para liberarnos no solamente de prisiones y cuevas físicas, de situaciones complicadas en lo exterior, sino también de nuestras propias prisiones internas. El fracaso, falta de perdón, temores, depresiones. El Señor tiene la capacidad, el poder, la autoridad para sacarnos de cualquier cárcel de opresión en nuestra vida. ¿Para qué? Dice, para que alabe tu nombre. Y termina este maravilloso y precioso salmo diciendo, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y esto se cumplió. Cuando se enteran que el rey David está en la cueva de Adulám, comienzan a llegar sus familiares y luego sus amigos, y también comienzan a acercarse aquellos que tenían deudas o que estaban siendo también buscados de una u otra manera por el gobierno,
y ahí arma un gobierno, un ejército de 400 personas y se ve rodeado por sus familiares y por aquellos que buscaban la justicia de Dios. Dice, porque tú me serás propicio. Y el Señor le fue propicio al rey David. Y el Señor nos será propicio. Y el Señor le será propicio a su vida. Él escuchará su clamor. Él escuchará su ruego. Acerquémonos en fe, confiadamente, dice la Escritura, delante del trono de la gracia, y estamos convencidos, seguros, que allí encontraremos en la presencia de Dios misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acompáñeme a orar. Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra. Mira, oh Dios, si hay alguien en un estado de persecución, de lucha interna, de cansancio aún, de agotamiento, Padre Santo, suple conforme a tu gracia y tu poder. Ilumina, capacita, oh Dios, a aquella persona que pueda en esta hora estar pasando por una situación difícil. Algún hermano en la fe, alguna hermana en la fe, Señor, libera. Tú eres el que nos libras, Señor, tú eres el que nos das la libertad, tú eres el que nos saca de cualquier opresión, de cualquier cárcel, Padre Santo. Y si aquí hay alguien, oh Dios, que no te ha reconocido como tu único y suficiente Salvador, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo traiga a ese corazón y a esa vida el conocimiento de tu salvación. Te lo pedimos hoy, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Qué precioso encontrarnos con la palabra hoy a mitad de semana, miércoles, una mirada a los salmos. De la misma manera, les invitamos como cada domingo a celebrar el nombre que es sobre todo nombre, domingos a las 11 de la mañana, aquí en Brandon, Florida. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de semana maravilloso.